¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel, me presento para los que no me conocen. Estoy muy contento por estar una vez más en un episodio y quiero agradecer mucho a todas las personas que han estado escuchando los episodios, escuchando esta temporada, y quiero agradecer mucho más, de una manera muy especial, a las personas que han estado compartiendo los episodios. Si te está gustando esta temporada, si te están gustando estos episodios o este proyecto te ha gustado, te ha bendecido, te has aprendido, te has reído, te invito a que sigas compartiendo el contenido. Estamos en Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales, pero si quieres compartir el podcast, yo sé que lo estás escuchando en tu plataforma favorita, pero quiero decirte que estamos en más plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en Amazon Music, en Podbean, y estamos subiendo los episodios a YouTube, el puro audio. Pero te invitamos para que sigas compartiendo los episodios a más personas, para que más personas conozcan este proyecto y que puedan ser edificados y que puedan seguir escuchando este contenido que lo hacemos con mucho gusto. Bueno, no quiero hacer más introducción porque seguramente ya leíste el título del episodio, ya sabes que no estoy solo. Y en esta ocasión estoy muy contento porque nos acompaña Paola Puentes. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Hola, Ezequiel. Muy bien, muy contenta de estar aquí. La verdad que gracias por invitarme y por considerarme para el podcast. Es la primera vez que hacemos esto, así que esperemos que podamos ser utilizados por el Señor, ¿no? Porque aquí, así que talentosos a lo mejor, pues no podemos poner eso en ese plan, ¿no? Sino saber que Dios va a hablar a través de nosotros en este podcast. Fue lo que me quitó un poquito los nervios. Decir, Dios, ¿eres tú? Y la neta que qué padre que tengas este proyecto, por cierto, que sé que para muchos ha sido de bendición. Wow, sí, es el corazón del proyecto. Lo hacemos para bendecir a más personas. Que yo estoy pensando en la iglesia. La iglesia, yo sé que necesita conocer de estos recursos y queremos comunicar a Dios. Y también para las personas que no son parte de la iglesia, queremos que conozcan a Dios, que conozcan al Dios del cual nosotros creemos. Y para mí es como que el motor de este proyecto. Pero qué bueno que te gusta el proyecto. Sí has escuchado los episodios, ¿verdad? Claramente sí. Ok, qué bueno. Claramente sí, la verdad me encanta. Más, la verdad, gracias a Dios por este recurso que digo, tiene muchísimos años existiendo podcast, ¿no? Pero en los últimos años como que ha estado más presente, ¿no? En la vida de nosotros, porque la vida se ha vuelto acelerada. Entonces, qué padre tener un podcast que no sé si los que nos escuchan se identifican conmigo, que qué padre que podemos ir en el carro manejando a donde sea que tengamos que ir y poner algo que nos edifique, algo que nos ayude, que nos anime. Y eso ha sido para mí Camino Podcast, la verdad. Y más ahora que has tenido como invitados, eso está bien padre porque dices tú, oh, mira, tal persona que conozco o tal persona es tan bien como yo, ve las cosas del Señor desde esta perspectiva que yo no la miraba y me ha ayudado. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Por esta plataforma nueva y que Dios ha proveído también estas plataformas para glorificar su nombre. Sí, a mí me gusta mucho el podcast, o sea, el proyecto. Me gusta mucho prepararlo, ese nervio que sentiste cuando te invité de que vamos a leer el libro, vamos a preparar. O sea, yo lo veo con todos los invitados, ¿no? Entonces aprendes como a agarrarle ese saborcito a la preparación de la plática. Pero en sí la plática, o sea, para mí ha sido muy edificante y ha sido un reto porque o sea, tuve que empezar a platicar con personas con las que a lo mejor no convivía. Digo, tú y yo nunca habíamos platicado. Así es, sí, ¿no? Sí, no. Y estamos ahora en una conversación. Y así estuve con muchas personas. Digo, la temporada pasada, muchas personas vinieron aquí al podcast con los que nunca había platicado. Algunos sí, algunos son mis amigos con los que ya habíamos tenido pláticas, pero la verdad es que fue un reto para mí, pero me gustó mucho. Y esta temporada, cuando estaba planeando qué hacer, hacia dónde dirigirme, dije, no, me gustó mucho cómo funcionó la temporada pasada y vi la respuesta.
y dije, bueno, vamos a continuar, pero vamos a invitar a más personas diferentes o más personas que puedan venir aquí al podcast. Bueno, quiero decir para las personas que a lo mejor este es su primer episodio, la dinámica de este espacio es tomar un libro y comentarlo. Uh-huh. Cada episodio es un libro nuevo, el cual el invitado propone, lo leemos y lo vamos comentando. Pero no queremos hacer un comentario exhaustivo del libro. No vamos a hablar de todo el libro, tampoco queremos citar todo el libro. O sea, esto no es un audiolibro. Queremos hacer algunos comentarios que nos hayan parecido interesantes. Y en esta ocasión, Pau nos sugirió un libro que es muy bueno. La verdad, ya sabía que era un libro muy popular, ese libro que tenemos en la librería y que las mujeres de ABA, la iglesia en la que asistimos, han estado estudiando, y me di la oportunidad de leerlo, de darle una leída así rápida del contenido, y la verdad es que es un libro muy bueno. El libro se llama A Su Imagen y la autora es Jen Wilkin. Este libro es de Editorial Poema. Y Pau, cuéntanos cómo conociste el libro, o sea, cómo lo empezaste a leer. Pues lo empecé a leer porque fue la propuesta para las lecturas de este libro en los grupos comunión. Y me encantó, más porque ya habíamos llevado un libro de ella misma, que me encantó también. El otro libro creo que es Nadie como él, se llama. Nadie como él, sí. Sí, Nadie como él, de la misma autora. Que ambos libros, la verdad, yo los recomiendo que los lean. O sea, que leas tanto el de Nadie como él como A Su Imagen. Se necesitan los dos. Y la verdad que ha sido un libro que me ha bendecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no nomás a mí, yo sé que a las chicas que van al grupo comunión también han sido bendecidas con este libro. Sí, creo que ese comentario es como muy importante porque, o sea, yo el libro lo leí porque lo leí solo, lo leí para prepararme para esta plática, pero me comentas ese libro que están llevando las mujeres en grupos de estudio pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, para que sepan las personas que nos escuchan, que es un libro que no solamente se disfruta solo, o sea, lo puedes leer así como una lectura personal, pero también es una lectura que se puede llevar y disfrutar en comunidad, que se puede leer con otras mujeres. De hecho, es mucho más enriquecedor hacerlo en comunidad porque, bueno, a mí me encanta, no sé cómo son los grupos de los hombres, pero los de las mujeres hablamos muchísimo y compartimos mucho desde cada experiencia propia lo que ese atributo, ¿verdad?, de Dios en nosotros, cómo se manifiesta o cómo a veces se nos olvida que debemos de manifestar ese atributo de Dios. Y escuchando a todas las mujeres hablar de esto, la verdad se vuelve algo increíble porque dices tú, ay, mira, yo pensaba como ella o me ha pasado lo mismo que a ella. Entonces se vuelve una dinámica muy padre. De hecho, el libro, cada que se termina un atributo, pues vienen preguntas, ¿no? Para aplicarlos a tu vida personal. Y entonces esas preguntas las utilizamos en el grupo comunión para, pues, resumir un poquito de qué es lo que ese capítulo habló a nuestras vidas. No como nomás hablar así como en la escuelita, ¿no? De qué es esto, 1 más 1 y así, sino cómo lo aplicas a tu vida. Y eso es mucho más significativo. Lo hacen personal. O sea, las preguntas te ayudan a verlo, la información del capítulo, pero aplicado hacia tu persona. Exacto. Ok. O sea, digo, las personas que no han leído el libro, les digo que el libro se trata de atributos de Dios, ¿sí? Exacto. Entonces, cada capítulo, la autora explica, desarrolla y muestra ciertos atributos de Dios. De hecho, este libro se parece mucho al anterior, ¿no? Se parecen, pero no son iguales, sí, como dicen por ahí, ¿no? Porque el primer libro fue muy confrontador. De hecho, el libro al principio el de Nadie como él, habla de que son atributos incomunicables de Dios. O sea, son de él. Por eso el libro se llama Nadie como él y son atributos como
que Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente, eterno, y son atributos que le corresponden a Él. Pero, como siempre nosotros, ¿verdad? Queremos robar la gloria de Dios. Queremos tener esos atributos. A mí, la verdad, del libro pasado, me quedó mucho que Dios es eterno y hablaba del tiempo. O sea, Dios es el Dios del tiempo. Sí. Y cómo nosotros a veces queremos tener control del tiempo. Y me acuerdo que yo nunca había visto el atributo de Dios así, ¿no? De cómo ese atributo no me corresponde a mí. O sea, ni yo soy soberana, ni yo soy omnipresente, ni soy omnipotente, pero mi humanidad quiere tener eso en la vida, pero a final de cuentas no puedo. ¿Por qué digo esto? Porque este libro es todo lo contrario. Esto que viene en este libro, que son los atributos comunicables de Dios, es decir, estos sí me corresponde a mí. Si realmente soy una hija de Dios, me corresponde reflejarlos en mi vida. Son un fruto de una vida centrada en Cristo. Cuando decimos atributos incomunicables, comunicables, o sea, queremos decir características. Cuando decimos incomunicables, son características que solo Dios posee. Exacto. Que lo hacen único. O sea, de hecho, lo que lo hacen Dios. Usted mencionas que es eterno, que es soberano, que es omnipresente, omnipotente. Digo, no conozco muy bien todos los atributos que se ven en el libro. De hecho, creo que porque lo menciona aquí el libro de A Su Imagen, cuando habla de la inmutabilidad, que Dios no cambia. Exacto. Ahorita que dices que nosotros queremos como reflejar o tenemos esa tendencia a querer imitar los atributos que no son comunicables, como lo inmutable. O sea, nosotros tendemos a decir, es que yo soy así y no voy a cambiar, como si yo fuera inmutable. Exactamente. Pero realmente nosotros no somos inmutables. Por eso Dios nos llama al cambio. Dios no es el que tiene que cambiar, porque Él no cambia. Somos nosotros los llamados a cambiar. O sea, la diferencia que hay entre Dios y nosotros es que nosotros sí somos llamados al cambio, porque nosotros no somos seres inmutables. Exactamente. Pero cuando hablamos de características que nosotros sí compartimos con Dios o atributos comunicables, suena muy como muy teológico, ¿no? Atributos comunicables e incomunicables. Nos compartes que son esas características que Dios posee, que los seres humanos hechos a la imagen de Dios también poseemos, ¿no? Que debemos de poseer. O sea, y lo confrontador de este libro es que así como yo quiero los incomunicables, batallo para reflejar los comunicables. Que es lo que a mí este libro pues la verdad sí me confrontó, ¿no? Dije, ok, lo que yo quería no es lo que yo debo de ser, ¿no? Como dabas el ejemplo de lo de inmutable, ¿no? Pero Dios nos llama, ahora en este libro me llama a ser santo. Y qué difícil es hablar de santidad en la vida cristiana. O sea, me habla de ser justo, de ser misericordioso, de ser fiel. Entonces, son atributos de Dios que debemos de reflejar, pero que aquí cambia la cosa, se vuelve como más complicado, ¿no? Bueno, a mí me parece, ¿no? Yo espero que no ser la única que se le complica ser fiel, bondadosa, amorosa, justa, ¿no? Sí, de hecho, la razón por la que Dios nos llama a comunicar esos atributos que Dios tiene es porque somos hechos a la imagen de Dios. De hecho, por eso viene así, por eso así se llama el libro, ¿no? A su imagen. Porque los seres humanos son seres hechos a la imagen de Dios, que comunican ciertos atributos que Dios tiene. Entonces, de alguna manera, nosotros los seres humanos comunicamos esos atributos de Dios. De hecho, me sorprende la idea de pensar de que de todo lo que existe en el mundo, o sea, de todos los animales, o sea, los fenómenos naturales tan grandes, o sea, que Dios haya decidido usar seres humanos para transmitir su imagen. O sea hay cosas que sorprenden o cosas muy hermosas en el mundo, pero que Dios haya decidido utilizar seres humanos frágiles, débiles, tercos, para transmitir su imagen es algo que me sorprende mucho. Pero digo, ahorita tú nos compartes
creo que es el sentimiento de todos. Somos hechos a la imagen de Dios, que debemos compartir esos atributos, pero batallamos. O sea, ciertamente, digo, para no spoilear tanto el final, hay un problema en el ser humano que necesita ser corregido. Y creo que esa es una experiencia que todos tenemos, que batallamos en reflejar esa imagen que Dios puso en nosotros. Pero para los creyentes, para los cristianos, tenemos la promesa de que Dios está restaurando esa imagen conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros vamos avanzando en esta vida. Porque la promesa para los creyentes es que Dios nos va transformando a la imagen, o nos va transformando hacia la altura del varón perfecto, que es Cristo. O sea, el propósito central de la vida del creyente es ser transformado a la imagen de quien es la imagen de Dios. Exactamente. Y de hecho ahorita estoy recordando algo, ahorita que estás platicando esto, de que el libro comienza preguntando las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy o para qué estoy aquí? Entonces, una de las respuestas es, no puedes saber quién eres ni cuál es tu propósito si no conoces primero al Creador. Exacto. Y de eso se trata también de, ok, si Dios es santo, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ser santo como Dios es santo. Si Dios es justo, Dios me llamó a ser justo. Entonces empiezas a encontrar un significado en tu vida muy diferente. Siéndote sincera, yo al principio, no tiene mucho de que yo empecé mi caminar con lecturas de libros, ¿no? Yo era de la vieja escuela en la que te decían que no puedes leer otra cosa que no sea la Biblia, ¿no? No sé si tú eras de esa vieja escuela, pero yo sí. Poquito. Digo, no soy tan grande, ¿ok? Digo, para los que se están imaginando una súper señora, no soy tan grande, pero venía de una iglesia que era pues mucho más conservadora. Entonces al principio como que me costaba mucho trabajo creer en lo que los libros decían. Y este libro, cuando empieza con estas preguntas de conocer a Dios, me hizo pensar en que hay cosas que nosotros no las conocemos tal cual en la Biblia porque estamos a veces como afanados a algo que ya se nos enseñó. ¿Sí me explico? Sí. Entonces este libro al principio cuando me llamó a hacer a la imagen de Dios a través de todos estos atributos, la verdad que dije, ok Dios, qué padre que hay un libro que me está recordando todos tus atributos, porque yo los leo en la Biblia, los atributos de Dios, pero no los alcanzo como a distinguir a veces tal cual como vienen aquí. Y es bien importante conocerlos para poder reflejarlos. O sea, si no conozco cuáles son esos atributos de Dios, pues no voy a saber quién soy. Que eso es lo que a mí más me llamó la atención de que cierto es que si no conozco a Dios, no puedo saber quién soy, porque a final de cuentas, ¿no? Aquí dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios los creó a los dos. Entonces, si no conozco al Creador, no puedo conocerme a mí mismo, no puedo encontrar sentido a mi vida, no puedo encontrar el propósito para el cual yo fui llamado en esta tierra. Y una vez que empiezas a entender quién eres y para quién vives, la vida tiene muchísimo más sentido. Sí, de hecho, el libro comienza tal cual como lo estás diciendo y hace la pregunta que a lo mejor, una pregunta un poquito más famosa de ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ajá. O sea, esa pregunta que, o sea, todos los cristianos nos hemos hecho y de hecho se han escrito muchos libros y se han hecho muchas predicaciones de cómo encontrar tu propósito, cómo encontrar la voluntad de Dios. Y este libro te apunta desde el principio cuál es la voluntad de Dios para la vida de todo creyente, y es ser hecho a la imagen de Cristo. O sea, parecerse más a Cristo. Me encanta cómo el primer capítulo, que es el primer atributo comunicable de Dios, es su santidad, como lo mencionas ahorita. Y así como Dios es santo, somos llamados a ser más santos. Me acuerdo que lo estaba leyendo y, o sea, fue como que se me abrió la mente cuando decía la autora que el ser santo como Dios es santo es parecerse más a Cristo.
a veces tenemos como que una definición de santidad como que muy místico, pero me encanta cómo empieza hablando de como que algo tan práctico, o sea, ir reflejando el ser santo es ir reflejando el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Pero es verdad lo que dices. No vamos a reflejar a Cristo si no lo conocemos. No vamos a reflejar la imagen de Dios si no lo conocemos. Por eso necesitamos de alguien que nos explique cómo es Dios. Entonces, es cierto, tenemos la Biblia y debemos de leer la Biblia. Debemos de leer la Biblia todos los días y aprender y que sea nuestra fuente principal de conocimiento. Pero algo que incluso yo recomiendo aquí en la librería cuando vienen a comprar una Biblia, porque vienen y me preguntan de una Biblia que pueda entender, una Biblia en una traducción que pueda entender, o quieren comprar una Biblia con un comentario bíblico, así de que me explique todo. Y yo siempre recomiendo, lo que tú necesitas no es una Biblia nueva, es leer tu Biblia en comunidad. Que alguien te explique la Biblia, porque así fue hecho, así la iglesia se vive en comunidad. Y estos libros, yo los veo así, es un hermano que lleva un poquito más adelantado, que tiene un don para enseñar, que nos está guiando a encontrarnos con el Dios de la Biblia. O sea, estos libros es para eso, son estudios bíblicos. Exacto. O sea, no es como que nos enfocamos o sacamos nuestra convicción de lo que el libro dice, sino que este libro, como muchos de los que tenemos, o todos los que tenemos aquí en la librería, apuntan a la Biblia y nos llevan a la Biblia. Exactamente. O sea, la verdad que el poder tener estas herramientas es una bendición. O sea, si tienen la oportunidad, a todos los que nos están escuchando de ABA, por favor, compren libros en Camino Librería. Porque son algo que yo siento que antes como que no era tan normal y que la verdad es un recurso que yo le doy muchas gracias a Dios porque sí me ha ayudado a entender muchas cosas que no entendía. Y de hecho, una de ellas va relacionada a la pregunta que hiciste de cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Yo en mi adolescencia, yo pensaba que en alguna parte de la Biblia yo iba a ver, Paola, el propósito de Dios para tu vida es esto, ¿no? Y cuando tú piensas, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? A lo mejor estás pensando es que Dios quiere que por ejemplo, en tu caso, ¿no? Voy a poner el tuyo y no el mío. Es que cheque, un día vas a tener un podcast y ese va a ser tu propósito en la vida, hablar de libros en un podcast y de Dios y así. A veces pensamos que de eso se trata el propósito de Dios, ¿no? Sí. Y estos son medios, pero ¿cuál es el propósito real de Dios para mi vida? Esto, los atributos de Dios, es decir, si Dios es santo, justo, bueno, bondadoso, fiel, misericordioso, lleno de gracia. Ese es el propósito de Dios para mi vida, no en cosas que a veces nosotros pensamos que Dios tiene como, claro que lo tiene, ¿no? Estamos conscientes que este podcast es parte del propósito de Dios que tenía para tu vida, pero hay cosas que ni siquiera pues nos las imaginamos que van a suceder, ¿no? Pero a mí me pasaba mucho en mi madurez pensar en que Dios me iba a hablar directamente de eso, así como que esperaba la respuesta de ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Esperaba una respuesta de ese tipo, como es que tú un día vas a hablarle a la gente o tú un día vas a predicar, ese es tu propósito. No, vas a ir a las naciones. Vas a ir a las naciones. Es el propósito de todos, o sea, y de hecho, pues, más que un propósito, es una tarea, es un deber, ¿no? Sí. Pero el propósito de Dios es esto. Y a mí fue lo que me ayudó este libro a entender que, ok, Dios, el propósito de tu vida, de Dios para mi vida más bien, es el reflejarlo a Él. Y esto es lo que realmente trae esperanza en nuestras vidas, trae paz, que de hecho, de uno de los capítulos que te dije que me gustaría comentar, era el de la gracia, ¿no? Y el de la misericordia, de cómo en estos dos capítulos yo encontré mucha paz porque te llaman a admirar la misericordia y la gracia que Dios tuvo primero contigo y entonces ahí sí le encuentras sentido a tu vida porque dices, ok, yo fui
si Dios fue misericordioso conmigo, mi propósito en la vida es ser misericordioso. Si Dios fue un Dios lleno de gracia, de abundancia para mí, me toca ser humilde y abundante con los demás. O sea, eso a mí la verdad trajo mucha luz a mi vida en pensar que Dios era misericordioso conmigo y que a mí me toca como propósito de la vida ser misericordioso con los demás. Que digo mucho el de misericordioso porque así que tú ves qué misericordiosa soy a veces con mis hijos, con mi esposo, con mis alumnos, pues no tanto, pero este libro trajo mucha luz a mi vida de que a lo mejor no voy a poder cumplir con todos los atributos al mismo tiempo, ¿no? Es que hoy tengo que ser santa, justa, fiel, misericordiosa, llena de gracia. No, pero a lo mejor día con día vamos siendo probados, tentados de distintas maneras en las que tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Sí, cada día Dios va utilizando todos los medios disponibles para hacernos, ¿no?, a la imagen de Cristo. Exacto. Es la promesa de Dios. Pablo lo escribe en Romanos 8:28, porque para los que aman a Dios todas las cosas o ayudan o cooperan o sirven para el bien de los que le aman. Es decir, los que fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. O sea, todas las situaciones, todos los medios, todas las etapas, todas las temporadas de nuestras vidas sirven para ese propósito, para pulirnos. Entonces, en algunas etapas vamos a aprender a ser bondadosos como Dios es bondadoso. Vamos a aprender a ser misericordiosos como Dios es misericordioso, o llenos de gracia, o ser fieles como Dios es fiel, o santo como Dios es santo. Pero ahí está la promesa de Dios, donde cada etapa de nuestras vidas nos va a llevar hacia allá. Pero para enfocarnos ya en el contenido del libro, de lo que habíamos preparado o lo que habíamos platicado, ahorita mencionaste 2 atributos de Dios, que son la misericordia y la gracia. Pero hay un atributo que a lo mejor no es tan mencionado, no es tan popular, y de los cuales no entenderíamos la misericordia de Dios ni su gracia si descuidamos este atributo, y me refiero a la justicia de Dios. Y es un atributo comunicable. O sea, entendamos, ahorita cuando hablamos de los atributos de Dios que estamos hablando, son atributos comunicables. O sea, atributos que Dios posee perfectamente y que nosotros somos llamados a imitar. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿por qué no nos resulta como tan atractivo mencionar, o sea, como compartir, y tampoco resulta como que tan atractivo recibir? O sea, en las iglesias no nos esforzamos en hablar de la bondad de Dios como para atraer gente, hablar de la misericordia de Dios, pero parece que la justicia de Dios lo reservamos como para una enseñanza ya para los que ya tienen tiempo en la iglesia. ¿Por qué crees que la justicia de Dios, primeramente, por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que entender la justicia de Dios? ¿Y por qué no es algo que se habla comúnmente en las iglesias? Ok. Lo primero que es, ¿por qué debemos de comprender que Dios es justo, no? Es que Dios desde el principio ha sido justo. Y gracias a esa justicia es que nosotros no recibimos el castigo que merecíamos y Dios mismo suplió, ¿verdad? El sacrificio para ese castigo que nosotros merecíamos, que es, ahora sí que es su Hijo Jesucristo. Entonces, como Dios es justo, Él podía a lo mejor simplemente perdonarnos y ya, pero es tan justo que dijo, no, es que no es nomás como pasar por alto el pecado, ¿no? Que se cometió desde el Edén. Entonces Dios necesitaba ser justo. Pues no necesitaba, Él era justo, pero necesitaba proveer, ¿verdad? Pues no sé si se diga como el castigo del pecado de la humanidad. Sí. Y el castigo, ¿quién lo recibió? Pues fue Jesús, ¿no? Jesús recibió el castigo que nos tocaba a nosotros. Que justicia es precisamente eso, ¿no? La justicia es merecer, no, ¿cómo es?
pagar lo que mereces, ¿no? Sí. O lo que te tocaba, o sea, esto era justicia. Y en las iglesias se evita mucho hablar de que Dios es justo, porque entonces va la palabra juicio. Ok. O sea, la gente, me encantan los colombianos porque utilizan mucho la palabra juicioso, ¿no? Como, de las personas que son como precavidas o que hacen las cosas diligentemente, ¿no? Pero el juicio es algo que realmente necesitamos hablar porque es parte de nuestra vida cristiana. O sea, si no existiera la justicia de Dios, nosotros no pudiéramos comprender la misericordia y la gracia, que de hecho lo más esperanzador es que hay un versículo en la Biblia, no recuerdo ahorita cuál es, tarea para los que nos están escuchando, ustedes investiguenlo por nosotros, pero es el de que la gracia triunfa sobre el juicio. Es en Santiago 5, algo. O sea, empiezas a ver como que Dios, sí, claramente es un Dios de justicia y tenemos que hablar que hay juicio, pero la gracia de Jesús ya triunfó sobre ese juicio. Sí. Entonces, la gente evita muchísimo hablar de la justicia de Dios porque entonces hablaríamos de lo que realmente somos. Hablaríamos de que soy un pecador y que merezco la paga de mi pecado. Y a la gente no le gusta escuchar eso. No le gusta escuchar que lo que está haciendo está mal. Que claramente hay un castigo. De hecho, en el grupo Comunión, me estoy aquí acordando que salió esta pregunta de una de las chicas de que si Dios castigaba. O sea, ¿cómo no percibían ellos, o ellas más bien, que si Dios es un Dios de amor? Muchos hacen esta pregunta, ¿por qué si Dios es un Dios de amor castiga? Entonces, la respuesta es muy simple. O sea, aquellos que somos papás sabemos que la disciplina es un acto de amor. Sí. Es un acto de amor. A nosotros, a nuestros hijos, constantemente les recordamos que porque los amamos, los disciplinamos. Y que claramente, aunque Dios es justo, y que Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Para que la justicia de Dios no cayera sobre nosotros con ira. La disciplina es un acto de amor. Así es. Y a veces, si no alcanzamos a ver la disciplina como un acto de amor, entonces no hemos entendido de qué Dios nos salvó. Sí, de hecho, o sea, me gusta cómo el libro habla de la justicia de Dios en términos de los creyentes y los incrédulos, ¿no? O sea, para los creyentes, Dios no es como que la justicia de Dios es algo que está exenta para los creyentes. O sea, Dios disciplina. O sea, el juicio de Dios se sigue cayendo o se sigue haciendo hacia los creyentes, pero en modo de disciplina. O sea, dice la autora Jane Wilkin que es como si tuviéramos que ir ante la corte, ante el juez, pero el juez es nuestro papá. Entonces, sí, está súper bonito. Entonces, ciertamente el juez tiene que hacer juicio, pero también es un padre que nos ama. Entonces, así como lo mencionas tú, así como nosotros que tenemos hijos, disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, no porque los odiamos, sino porque queremos que se porten mejor, que sean una mejor persona. Pues la disciplina de Dios hacia los creyentes o el juicio de Dios hacia los creyentes se ve en modo de su disciplina y no es una extensión de... No es algo desligado ni de su justicia ni de su amor, porque una cosa que tenemos que aprender acerca de Dios es que todos sus atributos, comunicables e incomunicables, están en perfecta armonía. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de un Dios justo, seguimos hablando de un Dios santo. O sea, la justicia de Dios es santa. La justicia, si Dios es santo, su justicia es santa. Si Dios es bueno, su justicia es buena. Si Dios es misericordioso, su justicia también es misericordiosa. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía y creo que lo más difícil de comprender o para muchas personas es cómo es el juicio de Dios o cómo es que un Dios justo pueda hacer juicio contra los incrédulos. Porque ahorita tú mencionas a los creyentes y
no podemos entender acerca de la misericordia y la gracia de Dios si no comprendemos exactamente la justicia o el juicio que Dios hace. Porque la justicia de Dios asegura que Él castiga la maldad. Uh-huh. O sea, para nosotros, a lo mejor para nosotros es como que más fácil entender que nuestra maldad tiene que ser perdonada. Pero cuando alguien nos hace algo malo, nos cuesta entender que esa maldad pueda ser perdonada. O sea, si yo le miento a alguien, busco perdón para mí, que esa mentira sea perdonada. Pero cuando alguien me miente a mí, es como que, ahí sí ardo en buscando justicia. Pero la justicia de Dios asegura que Él castiga toda la maldad. O sea, si alguien es malo, Dios lo castiga. De hecho, creo que es en Malaquías donde el pueblo de Dios se queja delante de Dios y dicen, no tiene sentido obedecer a Dios si Dios no hace nada con los injustos. La gente se burla de Dios y Dios no hace nada. Entonces Dios les dice que Él va a hacer justicia. O sea, va a llegar un día donde Él va a hacer justicia y todos los injustos van a pagar esa injusticia. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 3 que Dios pasó por alto los pecados en el pasado, no porque fuera injusto, sino porque Él iba a demostrar su justicia. O sea, toda injusticia en el mundo cometida en el pasado, en el presente y en el futuro va a ser castigada. Porque si Dios es justo, Dios va a castigar toda la maldad, incluso la que nosotros hemos cometido. Uh-huh. Pero, ¿cómo hace ese Dios justo para condenar la maldad de los malvados, pero a la vez salvar a los pecadores? Es el dilema de Dios. ¿Cómo hace Dios para pagar con la justa paga del pecado, que es la muerte, pero al mismo tiempo salvar pecadores? Es ahí donde viene la cruz de Cristo. Uh-huh. Jesús viene, toma nuestro lugar y la justicia de Dios es saldada en la persona de Cristo. Jesús muere y recibe todo el juicio de Dios por aquellos que creen en Él. Entonces, dice Pablo, termina en Romanos 3 diciendo, de esa manera, en la justicia de Jesús, Dios demuestra que Él es justo y a la vez el que justifica. Entonces, la justicia de Dios es algo que debemos de apreciar, porque en primer lugar sabemos que Dios va a condenar toda injusticia en el mundo. O sea, creo que todos hemos visto o hemos sufrido a causa de la maldad de alguien más. Y digo, hay gente que ha sufrido bastante. Y hay cosas, el ser humano ha hecho cosas horribles a otros seres humanos. Pero la justicia de Dios es en lo que descansamos, de que todos van a pagar algún día. Incluso vemos gente que muere y decimos, él, o sea, se salvó del juicio porque no vimos que algo le pasara. Pero la realidad es que Dios es justo y Él va a hacer justicia, pero va a ser también justicia contra nuestros pecados. Entonces, ya sea en el juicio del trono blanco allá en la eternidad o en la cruz de Cristo, toda injusticia va a ser saldada. Pero hasta que no entendemos eso, hasta que no entendemos que Dios tiene que hacer justicia, no vamos a abrazar el evangelio con toda su fuerza. Porque algo que dice Timothy Keller es que el evangelio no es una buena noticia porque nos diga que no va a haber juicio. El evangelio es una buena noticia porque nos dice que el juicio de Dios no va a caer sobre los que están en Cristo. O sea, por eso creo que la justicia de Dios es un atributo que debemos de proclamar y de enseñar, porque digo, no sé cómo lo sientas tú, pero para mí es muy liberador saber que Dios es un juez justo que hará justicia, pero en la persona de Cristo es saldada toda mi injusticia. De hecho, el libro menciona un ejemplo muy bonito que cuando yo lo estaba leyendo
se exhibía toda mi humanidad, porque yo tengo 2 hermanos, soy la hermana mayor, entonces a lo mejor por eso ese ejemplo hizo mucho sonido o mucho sentido en mi cabeza, donde hablaba que Dios es el Padre que castiga, pero yo tengo un hermano que le dice al Padre, alto ahí, ¿no? Fui yo. O sea, yo tomo la culpa de mi hermano para que el castigo o la ira de Dios caiga sobre mí y no sobre mi hermano. Y me hace pensar en que digo, Dios, claramente esto sí eres tú porque no soy yo. Porque yo como hermana mayor, espero que mis hermanos no escuchen esto, pero yo me acuerdo que como soy la hermana mayor, llegaba a pasar algo, alguna situación en mi casa. La verdad, aquí entre nos, yo sé que no va a salir de aquí. Yo llegué a echarle la culpa a mis hermanos de cosas. Entonces, saber que Jesús tomó mi lugar y dijo, ¿sabes qué? Sí es culpable, o sea, yo sé que soy culpable, pero Dios, que el castigo venga sobre mí. Y eso es donde dices tú, wow, Cristo recibió el castigo que no le tocaba, eso se llama misericordia. Así es. Entonces, cuando, ahorita que decías, ¿no? De la diferencia entre la justicia de los creyentes y los no creyentes, la diferencia es de aquel que sabe o es consciente que pecó. Sí. Que es consciente que necesita de un juez justo y de un salvador. Porque muchas personas allá afuera a lo mejor, incluso esto mismo puede ser algo que a muchas personas los aleje de Dios y no les permita acercarse a Dios porque piensan que Dios no es justo. Pero porque ellos mismos se autojustifican pensando que ellos no han hecho nada malo. Entonces, si no somos conscientes primeramente de que somos pecadores, no importa quiénes somos o qué hayamos hecho, bueno o malo, todos somos pecadores. Y si no reconocemos eso, entonces no reconocemos que hay un Dios justo y que hay una paga de esa justicia que merecíamos nosotros. Entonces, qué importante es todos los días, que de hecho la parte de este libro es reconocer si Dios es justo, ¿cómo muestro yo justicia? Ok, número 1, reconociendo que necesito el perdón de Dios y reconocer que soy un pecador y todos los días peco. Y sé que la justicia de Dios está en mi vida, ¿no? Pero la sangre de Cristo me hace verme limpia delante del Padre, ¿no? Sí. Y una de las cosas que hablaba ahí de la justicia de Dios y que a mí me llamó mucho la atención es que debemos de obedecer la ley. Entonces, si ya nosotros nos ponemos muy, ¿cómo se dice? Abogados o no sé cómo se diga, ¿no? Pues la ley sabemos que son pues ese bonche de reglas que tenemos que seguir o esos lineamientos, límites que debemos de tener en nuestra vida, que son necesarios. Están en la Biblia. Entonces, la ley también es necesario obedecerla para entender la justicia de Dios. Si nosotros no somos conscientes de que necesitamos seguir la ley, la justicia de Dios no tiene mucho sentido. Entonces, y una de las cosas más confrontadoras es saber que aparte de la ley moral, está la ley terrenal. Sí. Y que es muy triste porque, créeme, constantemente escucho muchas personas que hablan de que incluso personas creyentes corrompen la ley terrenal. Y decimos amar la ley moral o la ley que está en la Biblia. Entonces no hay congruencia. Si yo no sé, si yo estoy en mi justicia queriendo a través de Cristo obviamente seguir la ley de Dios o la ley moral del no matarás, no vas a mentir, no vas a desear lo que tu prójimo tiene. Si yo digo que creo en eso, pero en la ley terrenal no la obedezco, no hay congruencia. ¿Sí me explico? Sí, creo que la evidencia de un corazón transformado, un corazón que está siendo hecho a la imagen de Cristo es que, de hecho lo vemos en la Escritura. O sea, los salmistas, el salmista en el Salmo 119 dice una y otra vez, cuánto amo tu ley. O sea, el corazón transformado es el corazón que ama la justicia.
es verdad, o sea, vamos creciendo, no estamos diciendo que una persona que ha sido transformada o que un creyente transmite los atributos comunicables de Dios de manera perfecta y fiel todo el tiempo, ¿no? De hecho, o sea, ese proceso de santificación, es decir, de ser hecho a la imagen de Cristo, es algo que es progresivo y va durante toda nuestra vida. Pero es cierto lo que dices. Es una incongruencia decir que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y no desear o no comunicar este atributo de Dios, que es la justicia. Y lo vemos, como bien lo señalas, en la ley de Dios, pero también en la ley terrenal o la ley, el gobierno. De hecho, creo que dice la autora, o sea, los gobiernos fueron creados por Dios. O sea, la autoridad de los gobiernos es una autoridad dada por Dios. O sea, necesitamos de esos tipos de autoridad, pero reconocemos que el único gobernador perfecto y santo es Dios. O sea, tampoco ponemos nuestra esperanza en la justicia de esta tierra. De hecho, este mundo necesita ser redimido. Este mundo necesita un Salvador. Y la justicia de este mundo también necesita ser redimida. Pero nosotros conocemos un gobierno que es perfecto. Ni siquiera la manera como gobernamos nuestra familia es perfecta, pero sí sabemos que hay un Dios perfecto y estamos buscando transmitir en este mundo cómo ese Dios perfecto gobierna sobre nuestras vidas y cómo su justicia que gobierna nuestras vidas nos disciplina, y su justicia también nos cuida, porque dice el apóstol Juan, en primera de Juan, que Dios, si hemos pecado, confesemos nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es algo que dice la autora que me voló la cabeza, porque es curioso cómo el apóstol usa la palabra que Dios es justo cuando que Dios nos va a perdonar porque Él es justo. Y ella hace este análisis de si Dios ya castigó nuestros pecados en la persona de Cristo, Dios no nos va a castigar por nuestros pecados porque nuestros pecados ya fueron castigados. Entonces Dios sería injusto si nos castiga por pecados que ya castigó. Un juez no nos va a condenar por delitos que ya fueron saldados. No nos van a cobrar una multa que alguien más ya pagó. Sería injusto. Entonces, esa justicia que antes nos acusaba porque somos pecadores y necesitamos ser redimidos, ahora esa justicia nos protege, porque es a través de la obra de Cristo que nos perdona, nos justifica y que ahora nos protege cuando nosotros pecamos. Pero hay otro atributo de Dios que me gustaría que platicáramos antes de que se nos acabe el tiempo. Y es la misericordia. O sea, hablamos de que la justicia es básicamente darle a una persona lo que se merece. Si una persona ha pecado, merece la muerte. Pero cuando hablamos de misericordia, ¿a qué nos referimos? A no recibir lo que merecíamos. Todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué aprendemos de la misericordia de Dios? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Yo creo que, de hecho, la misericordia es muy abrazadora, porque merecíamos, como dices tú, la muerte, ¿no? Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, ¿no? Una muerte espiritual y en algunos casos puede llegar hasta la terrenal también, ¿no? Pero en esta parte de la misericordia, como hace ratito te decía, ¿no? Lo más esperanzador es que regresamos al centro, ¿no? Que es Cristo.
recibimos misericordia porque al Padre le plació proveer un sacrificio para nuestro pecado por amor, porque aunque no lo merecíamos, Él lo hizo. Y la verdad es que si hablamos de misericordia, va también la gracia, que la gracia es un sinónimo de amor. O sea, si la justicia es lo que merezco, la misericordia es recibir lo que, más bien no recibir lo que merecía, y la gracia es recibir lo que no merezco. Entonces, ¿merecía yo la misericordia de Dios? Probablemente no. No. Pero a Dios le plació darme misericordia y es parte de la gracia. ¿Por qué? Porque nos amó. Dice la palabra que, o sea, incluso antes de la fundación del mundo, Él ya nos amaba. Y eso es algo muy bonito y nos ayuda a abrazar la misericordia de Dios. El saber que no lo merecía. Yo no merecía el sacrificio de Jesús. Yo no merecía que Él tomara mi lugar. Pero por gracia, por amor a mí, Él lo hizo. Y cuando nosotros creemos en esto, automáticamente la respuesta a eso es querer ser santos, es querer obedecer la ley de Dios. Sí. Porque cuando nosotros somos conscientes de que alguien nos dio algo que no merecíamos, la respuesta inmediata siempre es agradecimiento y querer responder a ese acto de amor que una persona tuvo hacia mí. Sí, de hecho, creo que nos cuesta trabajo entender el asunto de la misericordia, sobre todo en este mundo, que confundimos o creemos que todos debemos recibir lo mismo, como si todos mereciéramos todo. Uh-huh. O sea, somos personas que creemos que todo lo merecemos y que todos merecemos lo mismo. O sea, tenemos esta idea de que todos deben de recibir misericordia, pero es algo que es contraintuitivo la misericordia. La misericordia tiene que ser inmerecida. O sea, misericordia es no darle a alguien lo que se merece. Pero si alguien merece misericordia, entonces no estás hablando de misericordia porque la misericordia es inmerecida. O sea, nadie puede reclamarle a Dios que le tenga misericordia. Igual la gracia, ¿no? También Sí. menciona lo mismo. Entonces, porque la gracia es un regalo, si lo entendemos como un regalo. O sea, no puede ser exigido. Y la misericordia es inmerecida, no es por mérito. O sea, no es por algo que una persona hace. O sea, nadie puede merecer misericordia, es lo que quiero decir. Uh-huh. O sea, pero a lo mejor nos cuesta a nosotros porque vivimos en esta sociedad donde decimos que todos deben recibir lo mismo. Pero la realidad es que la misericordia es inmerecida. Dios es el que abunda en misericordia y Él tiene misericordia, como dice la Biblia, de quien quiere tener misericordia. O sea, la misericordia de Dios no es algo que merecemos. O sea, creo que, o sea, yo sé que lo decimos en una frase, pero a veces nos resulta tan difícil entenderlo. Y nos hacemos como los dignos de recibir misericordia. No, la verdad es que no. Por eso es importante entender la justicia. La justicia de Dios nos dice que somos injustos y que merecemos la paga del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, y Él tiene misericordia, no nos paga lo que merecemos. En cambio, nos recibe o nos recompensa con lo que no merecíamos. O sea, si nosotros no tenemos una vida perfecta, la paga de una vida imperfecta es la muerte. Uh-huh. La recompensa de una vida perfecta es la vida y la vida eterna. Entonces, Dios es justo y no solamente no nos paga como deberíamos, como debería pagarnos, que es la muerte, sino como Él es lleno de gracia, Él nos da la recompensa de una vida como si lo hubiésemos vivido, como de una vida perfecta. Sí, de hecho, ahorita que estabas hablando de eso, si decimos que la gracia es un sinónimo del amor, entonces la misericordia es un sinónimo de perdón. Cierto. O sea, misericordia básicamente es recibir perdón. Y la verdad,
cuando uno recibe perdón, es muy liberador. Entonces, saber que a lo mejor merecías el castigo, pero Dios te hace libre del castigo a través de la misericordia. Y eso es amor. Y a través de la gracia, como dices ahorita tú, la gracia que se compensa entre la justicia y la misericordia es que Dios no solamente proveyó el sacrificio para ser justos, para ser justificados, ¿verdad? Para aquellos que creemos, es decir, a través de la fe, sino que Él proveyó una vida eterna, que es Jesucristo. Exacto. Y luego dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, todavía aparte Dios de ser misericordioso, nos da en abundancia. Él no se conformó con proveer solamente un sacrificio, sino que dijo, te voy a dar ahora también la vida eterna. Tal cual como mi hijo la merece, la vas a merecer tú a través de él. Y dices tú, wow, o sea, ¿y qué me corresponde a mí como cristiana si soy a su imagen? Yo debo, si Dios tuvo misericordia de mí, me toca tener misericordia de las personas que me rodean, de mi prójimo, en mi caso de mi esposo, de mis hijos. Yo debo demostrarme entonces misericordiosa con los demás. ¿Por qué? Porque si yo ya recibí misericordia, la respuesta automática en mi vida hacia los demás es ser misericordiosa. Y a veces cuesta mucho, porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es perdonar y soltar. Sí. Entonces, esta parte, la verdad, para mí fue muy fuerte. Yo, la verdad, no había relacionado la misericordia con el perdón por alguna extraña razón. Pero dije, wow, o sea, ¿cómo? Sí, es cierto, la misericordia es, fui perdonada. Y por lo tanto, si recibo misericordia, entonces yo debo actuar en misericordia. Y soy misericordiosa con mis hijos cuando a veces, no sé, cosas que nos pasan a las mamás, ¿no? De que me redarguye mucho el Espíritu Santo con mis hijos, es de que hicieron algo malo y automáticamente yo, la verdad, a veces, nomás porque tengo a Cristo, si no, quisiera, ¿verdad?, darle su buen merecida a las criaturas, pero siempre hay una palabrita en mi cabeza que es misericordia. Sí, o sea, tus hijos merecen que les digas muchas cosas, que los castigues y esto. Y me gustaría compartir algo breve de una ocasión en la que mi hijo... Tómate tu tiempo, ¿no? Ah, yo sí. Breve, porque la voy a reducir toda la historia. Mi hijo rompió una televisión. Tengo un hijo hermoso que se llama Matías. Rompió una televisión y hasta curitas le puso él en su... todo estresado porque había roto una tele. Entonces al principio, la verdad sí me molesté. Sí me bajé de la cruz y le dije muchas cosas. Entonces después obviamente mi criatura estaba llorando y fui y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Sí, o sea, va a haber una consecuencia porque pues lo que hiciste estuvo mal, porque lo hizo obviamente de una forma que no era la adecuada, o sea, su reacción no fue la adecuada. Pero al ver a mi hijo, ay, de hecho se me hace el nudo en la garganta, ver a mi hijo cuando le dije, ¿sabes qué, mi amor? Pero te perdono, hay misericordia para ti y hay gracia para ti aunque te hayas equivocado. Mi hijo empezó a llorar. Y fue como Dios a mí me mostró también misericordia y gracia porque dije, wow, así se siente. O sea, realmente así se siente cuando comprendes que fuiste perdonado y que hay gracia para ti. O sea, cuando yo le dije eso a mi hijo, él empezó a llorar, es un niño de 6 años y ver cómo él recibió la misericordia que yo le estaba dando, que la verdad en ese momento yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Ve a tu cuarto porque yo sabía que, no sé, yo lo podía corregir de una manera incorrecta, ¿verdad? Y al ir con él, después de que respiré y que Dios me diera la fortaleza para abrazarlo y decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo te perdono por lo que hiciste. Hay gracia y misericordia para ti en esta casa, así como Dios nos la ha dado. Fue, o sea, ese regalo yo creo que también fue para mí, no nomás fue para él, porque me di cuenta de cómo funciona realmente la misericordia y la gracia de Dios también con nosotros. Sí, de hecho, en el libro se menciona una parábola, historia de Jesús, cuando habla de dos deudores. O sea, a la pregunta de que Jesús le hacen, bueno, Señor, ¿y cuántas veces debería perdonar? ¿Cuántas veces al día debería perdonar a los que me ofenden? Y Jesús dice hasta 70 veces 7, ¿no? O sea, muchas. Todas las veces que te pida
todas las veces que alguien te ofende y te pida perdón, son todas las veces que uno tiene que perdonar. Entonces, ante la respuesta, y me imagino que el asombro que la respuesta hizo ante la audiencia, Jesús cuenta una historia y habla de una persona que tiene una deuda impagable. Uh-huh. Una deuda que no podía pagar, porque a la persona que le debía menciona, bueno, véndanlo a él, a su familia, a todas sus posesiones, para que me pague la deuda. Es decir, ni todo lo que era, ni todo lo que tenía le podía saldar la deuda, o apenas así podría saldar la deuda. Entonces esta persona le ruega que lo perdone, o que le dé tiempo para pagarle esa deuda, pero él creo que es un rey al que le debe, sabe que no le puede pagar y le dice, bueno, te voy a perdonar la deuda. Pero resulta que esta persona, cuando sale de la audiencia, se topa o se encuentra con una persona que le debía una cantidad mucho menor. Y esta persona no tiene misericordia de la persona que le debía mucho menos. Entonces, el rey se entera de cómo la persona a la que le había perdonado no había tenido misericordia con alguien que le debía mucho menor. Va y lo busca y le reclama, ¿no? Entonces, de hecho, las palabras que Jesús menciona en esa historia son muy severas. Uh-huh. Y la enseñanza que nos deja esta historia es que una persona que no es capaz de reflejar la misericordia de Dios es porque es una persona que no entiende la misericordia de Dios. O incluso es una persona que no ha recibido la misericordia de Dios. Pero todos aquellos que comprendemos que hemos recibido la misericordia de Dios, tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso. Uh-huh. Por eso es importante primeramente entender cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros. De esa manera nosotros podemos ser misericordiosos con los demás, pero tiene que ver en perspectiva de entender lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. O sea, porque la clave de esta historia que Jesús compartió es que la deuda que tenía, las dos deudas no tenían comparación. Una era impagable y otra era una deuda muy pequeña. Bueno, la deuda que nosotros teníamos con Dios era una deuda impagable. O sea, porque Dios es santo. O sea, cuando alguien nos miente a nosotros, quizás nosotros no le mentimos a esa persona, pero seguramente le hemos mentido a alguien más. Claro. O sea, si alguien nos habló a nuestras espaldas, tal vez nosotros no hemos hablado a las espaldas, no hemos hablado de esa persona a sus espaldas, pero seguramente hemos hablado de alguien a sus espaldas. O sea, inocentes no somos. No. Pero Dios, Él es inocente. Él nunca ha mentido. Él nunca ha defraudado a nadie. O sea, Él nunca ha lastimado a nadie. Dios nunca ha abusado de nadie. Entonces, cuando nosotros actuamos en contra de quién es Dios, de su santidad, en contra de su pureza, o sea, nos rebelamos ante Él. O sea, simplemente desobedecer su ley, es decir, es una declaración de que mi voluntad vale más que la ley de Dios. Entonces debe ser castigado. Pero Dios, que es rico en misericordia, perdona a todo aquel que se acerca a Él, es perdonado por Dios. Entonces el que recibe el perdón de Dios es el que tiene ahora la oportunidad de expresar y de compartir. Pero por eso es importante tener siempre en cuenta qué fue lo que Dios hizo por nosotros. De esa manera nosotros podemos compartir y podemos poner en comparación lo que hizo tu hijo contigo. No sé qué tele fue, no sé si fue una tele muy costosa, pero no se compara con lo que Dios lo que nosotros hemos hecho contra Dios. O sea, yo también he tenido situaciones en la vida donde
gente me ha lastimado, me ha lastimado en áreas que son muy sensibles para mí. O sea, áreas que fueron muy dolorosas para mí. Pero cuando yo pongo en perspectiva lo que Dios ha hecho por mí y cómo Él me ha perdonado, o sea, y no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero reconozco que yo debería de perdonar como Dios perdona, ser misericordioso como Dios es misericordioso, pero no solamente eso, porque ahorita tú mencionas, Dios es un ser lleno de gracia y nos da gracia, es decir, nos premia como si nosotros hubiésemos vivido una vida perfecta. Uh-huh. Entonces no solamente somos llamados a, oh, está bien, no te la voy a cobrar, sino porque lo que Dios hace con nosotros es nos recompensa como si hubiésemos vivido una vida que no hemos vivido. O sea, Él en la persona de su Hijo vive la vida que nosotros no podemos vivir y nos recompensa con esa vida. Pero nosotros como seres hechos a su imagen somos llamados a también compartir gracia. O sea, no solamente a perdonar, sino a nosotros buscar una relación con una persona que nos ha ofendido. O sea, no solamente el olvidar una situación, sino en sabiduría, ¿no? En sabiduría en sabiduría buscar que una relación que se dañó por una situación, nosotros seamos los primeros en buscar una restauración en esa relación. Y, o sea, yo me imagino en el matrimonio, ¿no? O sea, no solamente es, ok, mi esposo o mi esposa hizo algo que no debió haber hecho. Pero muchas veces decimos, ok, bueno, pues no te la voy a cobrar. Pero es como que, pero te tienes que ganar mi favor. Así es como, ya te perdoné, pero pues gánate, como dices tú, mi favor, a ver qué tienes que hacer, ¿no? Pero Dios no nos trata así. Claramente que no. Y la verdad es que, si ahorita que decíamos hace rato, ¿no? Si la justicia es recibir lo que merezco, misericordia es no recibir lo que merezco, y la gracia es recibir lo que no merezco, ¿qué es lo que recibí? Es una de las preguntas, ¿no? Que yo me hice, y recibí salvación. El regalo de salvación es un regalo que no merecía en lo absoluto y me fue dado por gracia. ¿Sí me explico? No era algo que me tocaba, pero a Dios le plació darme salvación. Y no nomás me dio salvación, me dio vida eterna. Y un detallito nada más de mencionar acerca de la misericordia para que pues también lo tengamos nosotros en nuestra mente, es que la misericordia, no quiero decir que esté limitada, pero hay una misericordia con límites. ¿En qué sentido? De que a veces con la misericordia puede llegar a haber victimización. Y Jesús nunca fue una víctima. Cierto. Nunca fue una víctima. Entonces, Jesús, de hecho, cada que realizaba un milagro, él decía, lo sanaba o algo, le decía, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros constantemente estamos perdonando y estamos extendiendo nuestra misericordia, pero no es una misericordia de voy a permitir todas las veces que sean necesarias que, no sé, supongamos que estás en una relación que es demasiado conflictiva o en una relación violenta y dices, es que voy a reflejar misericordia y voy a perdonar hasta 70 veces 7. Espérate, eso ya es una víctima, te vuelves en una víctima y Jesús nunca fue víctima. Entonces siempre vas a poner tus límites y vas a perdonar a esa persona, pero no quiere decir que vas a seguir permitiendo que las personas también abusen de ti. Porque nadie abusó de Jesucristo. O sea, nadie, le hizo algo a Jesucristo de mera maldad que no estaba ya establecido que lo iba a pasar, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que es algo importante también mencionar, porque puede haber personas dentro del cristianismo, porque he conocido personas que piensan que recibir constantemente un abuso verbal, sexual, psicológico es normal y que tenemos que tener misericordia con esas personas. Sí, vas a seguir teniendo misericordia con esas personas, pero no quiere decir que vas a ser un mártir tampoco. Sí,
definitivamente, y de hecho es la misma base de no permitir el abuso de una persona, es la base del libro, que somos hechos a la imagen de Dios. O sea, toda persona, al ser hecha a la imagen de Dios, merece dignidad, tiene una dignidad por ser hecho a la imagen de Dios, y es una imagen de Dios que es una imagen que tiene que ser preservada. De hecho, en la Biblia, creo que es Génesis 6, o Génesis 9, cuando se castiga o se hace una condena hacia el homicidio, es en esta base de que todo ser humano es hecho a la imagen de Dios. O sea, por eso el homicidio está mal, porque son seres hechos a la imagen de Dios. Entonces, permitir el abuso, permitir la violencia de todo tipo hacia una persona está mal, porque son personas hechas a la imagen de Dios. Ciertamente, debemos de procurar el bienestar físico y emocional o mental de toda persona. Entonces, muy buen comentario, muy buena nota. No estamos diciendo que una persona que o perdonar constantemente o ser misericordioso no quiere decir que debas de poner en peligro tu integridad o la de tu familia. Exacto. Entonces, pero que pongas a salvo tu integridad y la de tu familia no significa que no debas tener misericordia. Claro. O sea, son las dos cosas que van de la mano. O sea, para ser más claro, si estás viviendo una relación en la que estás en peligro tú y tu familia, evidentemente te tienes que poner a salvo. Pero eso no nos da permiso de no ser misericordiosos y no dar gracia. O sea, pero regresamos a lo que decíamos de la justicia. O sea, la justicia de Dios no solamente, o sea, nosotros los creyentes no somos condenados por la justicia de Dios, pero somos disciplinados. O sea, que Dios no nos castigue con su ira no significa que nos deja tal y como somos, sino que nos disciplina. O sea, hay consecuencias de nuestras acciones, y Dios utiliza todas esas acciones o toda consecuencia para irnos formando. Entonces, cuando nosotros vamos a perdonar a alguien, ser misericordioso, darle gracia, eso no está separado de la justicia y la disciplina. O sea, es lo que dije al principio. Todos los atributos de Dios están en armonía uno con otro. Entonces debemos aprender de cómo es Dios para nosotros transmitir en armonía también esos atributos. O sea, no porque decimos hay que perdonar significa que no vamos a buscar la justicia. O sea, no porque busquemos la reconciliación con una persona, no es como que si una persona necesita ir ante la justicia terrenal, a un juzgado, o sea, no significa que no vamos a ir a esas instancias. O sea, la justicia está ahí por una razón. Uh-huh. Y como cristianos, como creyentes, como personas que están hechas a la imagen de Dios, que buscan reflejar la imagen de Dios y reflejar su justicia, pues también debemos y podemos hacer uso de la justicia terrenal en caso de que sea necesario. Pero lo que quiero decir es, así como dar misericordia no significa que no procuremos la justicia, la disciplina o como sea. Que busquemos la disciplina no significa que no podemos dar misericordia. Exacto. Porque si no, quedaríamos en ese punto de creernos víctimas o hacernos víctimas, que es algo que no es lo que estamos queriendo decir, porque Dios no es así. Exactamente. Y la verdad que es muy reconfortante, como dices tú, que todos los atributos de Dios estén en armonía. Y que la única forma, que también me gustaría decir esto, que la única forma en la que nosotros podemos tener estos atributos es pasando tiempo con Dios. Si nosotros intentamos imitar estos atributos que están aquí sin tener una relación con Dios, eventualmente va a ser muy cansado, porque simplemente vamos a estar pretendiendo ser algo que no somos. Y no porque no podamos,
sí podemos, pero solamente a través de Jesucristo, solamente a través de tener una relación con Dios es que nosotros realmente vamos a poder reflejar estos atributos. La única forma de darme cuenta que me hace falta misericordia es probando que Dios es misericordioso. Exacto. La única forma que me hace saber a mí que necesito juicio es conociendo al Dios de juicio. Si yo no soy consciente que necesito un Dios que es justo, no me voy a dar cuenta de mis pecados, no me voy a dar cuenta de lo que estoy mal. Y la única forma de darme cuenta de esto es a través de teniendo una relación con Dios. Y a veces pensamos que no, teniendo una relación con Dios es nada más estar orando. El leer la palabra junto con la oración, la verdad es poderoso. Aunque hace ratito dije que me costaba trabajo nada más a través de la palabra encontrar todos estos atributos, ¿no? No que no los encuentres, sino que se te hace difícil como acumularlos o no sé cómo se diga, todos juntos, ¿no? Pero a través de la oración y a través de la lectura de la Biblia podemos conocer estos atributos y Dios poco a poco va formando nuestro carácter a través de ellos. No es de que de la noche a la mañana vamos a ser misericordiosos. No podemos ser misericordiosos sin situaciones que nos pongan sí. En tener misericordia. Sí, no, tenemos toda la vida para hacerlo. O sea, tenemos toda la vida para ser hechos a la imagen de Cristo. Exacto. No queremos dar la idea de que debemos esforzarnos porque, o sea, esforzarnos en nuestras fuerzas, sino esforzarnos en perseverar en Cristo. O sea, una enseñanza de Jesús es que Él es la vid. O sea, y el esfuerzo que el cristiano tiene es en permanecer en Él. O sea, nos esforzamos en admirar a Cristo, en ver a Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. O sea, estamos hablando de atributos de Dios, pero ¿cómo conocemos esos atributos de Dios? Admirando quién es Cristo. ¿Dónde conocemos a Cristo? En la Escritura. ¿Cómo pasamos tiempo con Cristo? En la oración, en la Escritura, en la iglesia, en la comunidad. O sea, todos estos son medios que Dios nos ha dado para conocerle, ¿no? Pero sí, la verdad es que este es un libro muy bueno. Es un libro que en estos días que lo estuve leyendo me gustó mucho. Y la verdad es que me dio mucho gusto cuando lo estaba leyendo tener en cuenta que las mujeres en la iglesia lo están leyendo y que lo están estudiando y que lo están llevando en comunidad. Dije, wow. O sea, si se les queda... Bueno, voy a dejar que pasen. Digo, como nota para nuestras personas que nos están escuchando. Estamos en la librería, así que aquí es una zona muy transitada. Y bueno, aprovecho para invitarlos a la librería, a los que quieran venir. Síguenos ahí en Instagram, en Facebook, Camino Librería. Ahí encuentras la dirección y los horarios. Pero bueno, decía que me dio mucho gusto que las mujeres en la iglesia lo estuvieran estudiando y dije, wow, o sea, como que se les queda un porcentaje de lo que, de todo lo que está escrito aquí, o sea, va a ser de mucha bendición para ellas, para sus familias, para sus matrimonios, para sus hijos, para la iglesia, para que enseñen a otras mujeres. La verdad es que me gustó mucho el libro y muchas gracias por recomendarlo. No sé si tengas algún comentario, digo, ya para no abusar más de tu tiempo, ya llevamos bastante grabando. No sé si tengas un comentario final que quieras compartir, algo que te hayas quedado, que quieras compartir a las personas que no han leído el libro. Pues básicamente hacerles la invitación porque pudiéramos seguir spoileando un poquito el libro, ¿no? Pero es un libro muy sencillo para leer. O sea, en realidad, de hecho, no sé si te pasó lo mismo. Quieres pasar lees un atributo y automáticamente ya quieres pasar al otro. Porque el mismo libro te va invitando a conocer esos atributos uno por uno. Sí recomiendo muchísimo que lo lean. De hecho, no creo que... Lo estamos llevando fue un libro escrito por una mujer, lo estamos llevando en el grupo de mujeres, pero que no significa que sea nada más para mujeres. Ese es un libro para todos. Y sí, que no nos engañen la portada, porque sí tiene... Sí, es una portada muy femenina. Tiene muchas flores, pero está muy bueno, ¿eh? La verdad es que me gustó mucho. Buenísimo está y la verdad es que la cereza del pastel, la gracia. Una de las cosas que venía ahí era el que
una vez que recibes la misericordia de Dios, das en abundancia. Y fuimos llamados a dar en abundancia, no porque una de las cosas que decía ahí es donde entra la justicia. No damos lo que las personas se merecen. No damos un trato preferencial a las personas, tratamos a todos por igual. Y es más, damos más de lo que nosotros merecemos a la otra persona. Y eso también es gracia. El decir, a mí me dieron más de lo que me tocaba, me toca actuar de la misma manera. Wow. Eso para mí también fue así como, recibí justicia, sí, pero Jesús la pagó por mí, fui justificado a través de Jesucristo, recibí misericordia, doy misericordia, y si recibí gracia y la recibí en abundancia, tengo un Dios que no nomás da en abundancia, de la misma forma yo también voy a dar. No de manera preferencial, nomás al que yo quiera, sino a todos. Exacto. Bueno, pues Pau, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir aquí con nosotros a compartir este libro. Ese libro a su imagen es de Jen Wilkin, es de editorial Poema. Este libro lo pueden conseguir aquí en la librería, Camino Librería. Búsquenos ahí en Facebook, Instagram. Estamos ahí para servirles. Y si no, lo puedes encontrar. La verdad es que Poema es una editorial que se encuentra muy fácil. Lo puedes encontrar ahí, incluso en otras librerías o en alguna tienda electrónica. Bueno, pues esto es todo del episodio. Pau, muchas gracias por venir. La verdad es que me encantó la plática, me encantó el libro, me encantó la plática, y me encantó este episodio. Bueno, a mí también. Bueno, ya para despedirnos, nada más quiero recordarte las redes sociales de la librería, del podcast. Estamos como Camino Podcast en Facebook, en Instagram. Por favor, síguenos en todas las plataformas de podcast. También estamos Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Amazon Music y en YouTube. Entonces, si no nos sigues en esas plataformas, por favor síguenos, nos ayuda mucho para que las plataformas nos empiecen a recomendar a más personas. Y si te ha gustado el episodio, si te está gustando la temporada, si te gusta leer, si te gusta el proyecto, por favor compártelo. O sea, nos ayudas mucho compartiendo, siguiendo. Es algo que nos ayuda mucho para que más personas conozcan del proyecto. Pau, no sé si tengas algún proyecto que nos quieras compartir, algo donde te podamos seguir o algo que quieras compartir con las personas que nos están escuchando. Pues ya que lo mencionas, sí tenemos un proyecto, no es mío nada más, es mío y de mi hermano. Tenemos una página que se llama En Búsqueda de la Sabiduría. Que esperemos pronto puedas formar parte también ahí con nosotros, Ezequiel. Pues también tratamos de crear contenido que edifique a la iglesia y a las personas que no conocen de Jesús también. Ok. ¿Dónde, en qué plataforma? En Instagram nada más. ¿En Instagram? Sí, en Instagram. Búsqueda de la Sabiduría. Exactamente. Ok. Bueno, pues por favor ahí sigan a Pau en ese proyecto que tiene. Sí he visto algunos videos. Está muy interesante, está muy padre. Creo que sí lo sigo. Bueno, pues hasta aquí está el episodio. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Sigan por favor las redes del podcast, sigan en las plataformas y pues sigan compartiendo. Así que pues nada, muchas gracias. Bye.